A ver, ¿qué pasaría si existiera un manual de reglas financieras que, pues, la mayoría de nosotros simplemente no conoce? No un manual para hacerse rico de la noche a la mañana, sino más bien un manual de defensa, un conjunto de estrategias para construir una especie de fortaleza financiera para proteger lo que tienes de un sistema que, según algunos, está diseñado casi para quitártelo. Hoy vamos a meternos de lleno en un material que nos compartieron, un análisis profundo del libro Los trucos de los ricos de Juan Aro. Y es importante aclarar desde el principio que no vamos a juzgar si la visión del autor es correcta o no. Nuestra misión es desglosar las tácticas y la mentalidad que él describe, que se basan en una premisa bastante provocadora, que los ricos son una minoría no por suerte, sino porque conocen y usan unas reglas del juego que para los demás son, pues, invisibles. Vamos a examinar los planos de esa fortaleza, desde sus muros de anonimato hasta su arquitectura interna y sus rutas de escape en esta era digital. Bueno, vamos a desglosar esto. Sí, y lo que me parece fascinante de la premisa del libro es que le da la vuelta a todo. El foco no es tanto acumular, sino proteger. El autor parte de la idea de que el sistema, o sea, bancos, gobiernos, hacienda, tiene intereses que muchas veces son opuestos a los del ciudadano de a pie. Entonces, estas estrategias, que él llama trucos, se presentan no como un ataque, sino como un mecanismo de defensa, como un manual de instrucciones para un juego en el que muchos ni siquiera saben que están participando. Exacto, un manual de defensa. Y el primer y más fundamental muro de esa fortaleza financiera, según el libro, es el arte de la invisibilidad. La idea es que, en contra del estereotipo de la ostentación, la verdadera estrategia es ser un fantasma para el sistema. Correcto. Y esto se materializa en tácticas muy, pero muy concretas que el libro detalla. Por ejemplo, evitar a toda costa tener activos y propiedades a nombre personal. Se usan estructuras, sociedades para que actúen como un velo. Pero quizá el detalle más revelador es cómo gestionan las cuentas bancarias. El autor insiste mucho en la diferencia entre ser titular y ser autorizado. Que a primera vista suena como un detalle técnico sin importancia, pero parece que es la clave de todo, ¿no? Es que lo es. El titular es el propietario legal de los fondos. Es la persona a la que el sistema mira, a la que puede embargar. El autorizado, en cambio, solo tiene permiso para operar la cuenta, hacer transferencias, sacar dinero, pero legalmente los fondos no son suyos. Y aquí está el verdadero cambio de mentalidad que propone el libro. Separar el control de la propiedad. La mayoría pensamos que para controlar algo hay que poseerlo. La estrategia aquí es la opuesta. Controlar todo sin poseer legalmente nada. Te vuelves inalcanzable para el sistema. Es una idea muy potente. El autor incluso cita al exdirector del FBI, James Comey, y su famoso consejo de tapar la webcam del portátil. Lo usa como una metáfora para esta mentalidad de protección constante, de no dar más información de la estrictamente necesaria. Que lo va mucho más allá de la privacidad personal, ¿eh? Es una estrategia de gestión de riesgos llevada al extremo. Si legalmente no posees nada a tu nombre, te blindas ante posibles deudas, demandas o sanciones. Es un cortafuegos. Si el sistema no puede ver tus activos, no puede quitártelos. Y esto plantea una cuestión fundamental sobre la diferencia entre tener el control de un patrimonio y figurar como su dueño. ¿Es posible dirigir un imperio sin que tu nombre aparezca en un solo papel de propiedad? Entiendo. Ya levantamos los muros de la invisibilidad, pero una fortaleza necesita una estructura interna sólida. Y aquí es donde el libro describe lo que parece ser la herramienta más poderosa de todas, la arquitectura empresarial. ¿Cómo se construye esa estructura interna? Se construye usando sociedades, pero no de la forma en que una persona común lo haría. La primera ventaja, y la más obvia, es la fiscal. El libro te pone los números sobre la mesa. Un trabajador por cuenta propia o ajena puede ver cómo casi la mitad de sus ingresos, un 45 o 50%, se van impuestos. Una cifra que a muchos nos resultará dolorosamente familiar, ¿eh? Sin duda. En cambio, una sociedad tributa por el impuesto de sociedades, que en España es del 25%, o incluso del 15% para nuevas empresas. Y la diferencia clave es que ese porcentaje se aplica sobre los beneficios, no sobre los ingresos brutos. Esto abre la puerta a deducir una cantidad enorme de gastos que como persona física jamás podrías. El coche, los viajes, la tecnología, todo puede ser un gasto de la empresa si se justifica correctamente. La diferencia en la carga fiscal es
abismal. Y el libro no solo habla de crear una empresa, sino que describe un atajo para hacerlo de forma más rápida y discreta. Comprar sociedades ya existentes, pero inactivas. Esto me llamó mucho la atención. Es una táctica muy específica, ahorra tiempo y burocracia, pero el verdadero truco que describe Harro está en cómo se compra. Si no adquieres el 100% de las participaciones, por ejemplo, compras el 99% y un familiar o socio de confianza compra el 1%, no tienes la obligación legal de inscribir tu nombre en el registro mercantil como socio. Es otra capa más de invisibilidad. Pero esto se complica aún más. No se trata de tener una sola empresa, sino de crear todo un ecosistema de ellas. El libro habla de un concepto que suena casi a estrategia militar. Las sociedades buenas y las malas. Sí, y es crucial entender que no se refiere a un sentido moral, ¿eh? Es puramente estratégico. Las sociedades buenas son las cajas fuertes. Ahí es donde se guardan los activos valiosos, los inmuebles, las inversiones importantes. Tienen poca o ninguna actividad de riesgo. Las malas, por otro lado, son el escudo, la primera línea de batalla. A ver, un momento. Usar una empresa mala para, por ejemplo, solicitar un préstamo que quizás no se devuelva, o para poner multas a su nombre, ¿eso no es simplemente un fraude? ¿Dónde traza el libro la línea entre una estrategia fiscal agresiva y algo que podría tener consecuencias legales muy serias? Esa es una pregunta excelente y el libro se mueve en una zona gris. El autor insiste mucho en la diferencia entre eludir y evadir. Evadir es ilegal. Es ocultar ingresos, mentir. Eludir, según su definición, es usar el conocimiento profundo de la ley para minimizar la carga fiscal, aprovechando sus vacíos o sus opciones. La estrategia de la sociedad mala se basa en que es una entidad legal independiente. Si esa sociedad asume una deuda y no puede pagarla porque no tiene activos, legalmente la responsabilidad muere con ella. No salpica al patrimonio de la sociedad buena ni al personal. Es una forma de compartimentar al riesgo. Por supuesto, esto requiere una asesoría legal impecable para no cruzar la línea hacia la insolvencia punible u otras figuras delictivas. Entiendo. Es jugar en el límite del reglamento. Y además de las buenas y malas, menciona las sociedades satélite. Suena a crear una constelación de empresas para despistar. Exacto. Se trata de crear una red de empresas que a simple vista no parecen conectadas. Diferentes administradores, diferentes socios de confianza, distintas sedes sociales. Esto permite diversificar aún más el patrimonio, dificultar las inspecciones fiscales y, según el libro, permite facturar entre ellas para mover beneficios de una sociedad a otra, optimizando la carga fiscal del conjunto. Es, volviendo a la metáfora, no solo construir una fortaleza, sino un archipiélago de fortalezas. De acuerdo. Entonces, ya han construido esta fortaleza corporativa para proteger su patrimonio. Los muros son la invisibilidad, y la estructura interna es este ecosistema de sociedades. Pero una fortaleza vacía no sirve de nada. ¿Cómo hacen para que ese patrimonio crezca dentro de esos muros? ¿Qué lógica siguen a la hora de invertir? La lógica que describe el libro es muy pragmática y se aleja de las emociones. Propone dos filtros principales para analizar cualquier inversión. El primero es lo que llama la tendencia. La idea es sencilla pero potente. No compres algo solo porque está barato. Primero, analiza si el mercado de ese activo es alcista o bajista. O sea, ¿hay demanda real o la habrá en el futuro? Comprar un activo en un mercado bajista, por muy barato que sea, es como intentar remar contra una corriente muy fuerte. Tiene sentido. No sirve de nada tener el mejor producto si nadie lo quiere comprar. ¿Y cuál es el segundo filtro? Es un concepto que llama precio-premio, o PP. Se trata de una evaluación fría de la rentabilidad potencial en relación con el tiempo y el capital que necesitas inmovilizar. El libro lo ilustra con un ejemplo muy simple. Si una inversión te ofrece un 5% de rentabilidad anual y otra, con un riesgo y capital similar, te ofrece un 12%, pues la elección es obvia. El objetivo es buscar siempre el máximo premio por el precio que pagas medido en dinero y tiempo. Esta misma lógica de buscar un rendimiento la aplican a la deuda. Un concepto que la mayoría de nosotros vemos como algo a evitar a toda costa. El libro insiste en diferenciar deuda buena y mala. Y esta es una de las ideas centrales del pensamiento financiero avanzado.
La deuda mala es la que pagas de tu bolsillo para financiar pasivos. Un coche para uso personal, unas vacaciones, un televisor. Te empobrece cada mes. La deuda buena, en cambio, es la que paga a un tercero. El ejemplo clásico es pedir un préstamo para comprar un piso que luego alquilas. Si el alquiler cubre la cuota del préstamo y los gastos y además te deja un beneficio, has usado la deuda para adquirir un activo que te genere ingresos. El libro defiende que los ricos no temen a la deuda, la usan como una palanca para crecer más rápido. Y a veces la usan de formas que parecen sacadas de una película. Hay una estrategia que describe el libro que me costó creer. Comprar edificios con problemas hipotecarios por €1. Sí, es la estrategia más agresiva que se menciona. Y claro, el libro la presenta de una forma muy directa, pero hay que entender que esto no es para novatos. Requiere un conocimiento legal y de negociación extremadamente sofisticado. Explíquenos cómo funcionaría en teoría. La situación es la siguiente. Un promotor o propietario tiene un edificio con una hipoteca que no puede pagar. Está agotado de pelear con el banco, de recibir notificaciones y siente que la causa está perdida. En ese momento, el inversor del que habla el libro aparece y le ofrece comprarle la sociedad propietaria del edificio y, por tanto, la deuda por un valor simbólico de €1. El propietario original acepta solo para quitarse de encima un problema que le está destrozando la vida. Espera, tengo que detenerte ahí. La idea de que la oportunidad surge del dolor o la desesperación de otros es potente, pero también un poco incómoda. El libro aborda el aspecto ético de capitalizar esa situación. El libro lo aborda desde una perspectiva puramente pragmática. No entra en juicios morales, sino que lo describe como una transacción entre dos partes. El propietario original obtiene una liberación de su problema y el nuevo propietario obtiene una oportunidad. Una vez adquirida la sociedad, este nuevo dueño se sienta a negociar con el banco desde una posición de fuerza diferente. Para el banco, es a menudo más fácil y barato llegar a un mal acuerdo con un nuevo interlocutor solvente, que continuar un proceso de ejecución hipotecaria que puede durar años y costarles mucho dinero. Mientras negocia una quita de la deuda, el nuevo propietario puede empezar a alquilar las viviendas para generar ingresos inmediatos. Es buscar valor donde la mayoría solo ve un pasivo irrecuperable. Entendido. Es una estrategia de alto riesgo y alta complejidad. Y esa búsqueda constante de nuevas oportunidades nos lleva a la última parte de la fortaleza, las rutas de escape y las defensas modernas. Me refiero al dinero digital y la globalización. Exactamente. Si las sociedades eran la estructura, esto es la modernización de las defensas. El libro destaca la fascinación del mundo adinerado por las criptomonedas, especialmente Bitcoin. Es un ejemplo impactante sin duda, con casos como el de Eric Finman, que invirtió $1,000 de su abuela y se hizo millonario. Pero me pregunto, ¿cómo encaja un activo tan increíblemente volátil como el Bitcoin en una estrategia que hasta ahora se ha centrado exclusivamente en la protección y la gestión de riesgos? Parece una contradicción. Esa es la pregunta clave. Y el libro lo aborda no como una inversión tradicional para obtener rentabilidad, sino como un seguro contra el sistema. La volatilidad es el precio que se paga por su principal característica, la descentralización. Desde la perspectiva del libro, el riesgo de que un gobierno devalúe su moneda de la noche a la mañana, imponga un corralito o congele cuentas bancarias, es un riesgo sistémico mucho mayor que la volatilidad del Bitcoin. Lo ven como una cobertura contra ese riesgo, una forma de tener una parte de su patrimonio fuera del alcance de cualquier autoridad central. O sea, no es una apuesta para hacerse rico rápido, sino una póliza de seguro por si todo el sistema financiero tradicional falla. Precisamente. Es la evolución natural del principio de invisibilidad y diversificación. Si antes la gente buscaba el secreto bancario en Suiza o Andorra, ahora utiliza monederos de criptomonedas que no están vinculados a una identidad personal de la misma forma que una cuenta bancaria. Y no solo son las criptomonedas. El libro también menciona herramientas más terrenales como las tarjetas prepago emitidas en otros países, nombrando servicios como Viavi, Wirex o Payoneer. Y la lógica es la misma. Estas tarjetas no suelen requerir una cuenta bancaria tradicional en ese país. A menudo se gestionan desde jurisdicciones con regulaciones fiscales más laxas como Gibraltar o Estonia.
y sus movimientos son mucho más difíciles de rastrear para las autoridades fiscales de tu país de residencia. Permiten una flexibilidad y privacidad operativa que el sistema bancario tradicional ya no ofrece. Entonces, el patrón subyacente que se repite en todo el libro es una diversificación radical. Radical es la palabra perfecta. No se trata solo de diversificar activos, acciones, inmuebles, oro. Se trata de diversificar jurisdicciones, monedas, tecnologías y estructuras legales. El objetivo final es minimizar el control que una sola entidad, ya sea un gobierno o un banco central, pueda ejercer sobre tu patrimonio. En el fondo, es la búsqueda de la soberanía financiera personal. Es usar las herramientas de la globalización y la tecnología para no depender de un único sistema. Entonces, ¿qué significa todo esto? Después de analizar los planos de esta fortaleza financiera que describe el libro, me quedo con varias ideas muy claras. Primero, la protección y el anonimato por encima de la ostentación. La verdadera riqueza, según esta filosofía, es la que no se ve. Segundo, jugar en un tablero diferente. Utilizar la arquitectura empresarial no solo para hacer negocios, sino como una herramienta fundamental de protección y optimización fiscal, operando bajo unas reglas mucho más favorables. Tercero, que la deuda no es el enemigo, sino una herramienta de doble filo. Hay que entender la diferencia crucial entre la deuda que te empobrece y la deuda que, bien utilizada, construye activos y acelera el crecimiento. Y por último, esa diversificación radical que mencionabas. No poner los huevos en la misma cesta, pero tampoco en el mismo país, ni en la misma moneda, ni bajo la misma tecnología. Sin duda, el libro presenta un manual de juego que choca frontalmente con los consejos financieros que la mayoría de la gente recibe. Cal inteligente de una contribución no equitativa al sostenimiento de la sociedad es muy delgada, y el libro camina constantemente sobre esa línea. Pero creo que, más allá de si una persona aplicaría o no estas estrategias, el verdadero valor de conocerlas es entender algo fundamental: que el sistema financiero tiene unas reglas visibles para la mayoría y otras reglas ocultas y mucho más complejas para una minoría. La pregunta que nos deja flotando en el aire es: ¿qué nos impide a todos aprender a leer el manual de instrucciones completo?